بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y con todos sus compañeros. Islam Web tiene el gusto de presentarles El profeta del Islam, parte 1. Nacimiento y crianza. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nació un día lunes del tercer mes del calendario lunar islámico, conocido como Rabi' al-Awwal, en el año 570 o 571, 5 días después de que Abraha, un rey de la zona del Yemen, invadiera la Meca. Lo llamaron Muhammad ibn Abdallah. Era de una buena familia. Su madre se llamaba Amina y su padre Abdullah. Su padre era comerciante y murió 2 meses antes de que naciera su hijo. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam creció en la alta región de Taif. A la edad de 4 años regresó a la Meca y vivió los siguientes 2 años con su madre Amina. Cuando tenía 6, su madre y su sirviente lo llevaron a la ciudad de Medina, y cuando regresaban a la Meca cruzando el desierto, su madre, Amina, falleció repentinamente. Su sirvienta lo llevó y lo entregó a su abuelo Abdul Muttalib. Luego de 2 años, este también murió. Entonces su tío Abu Talib se hizo cargo de su crianza. Su tío pertenecía a la respetable tribu de Quraysh. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no sabía leer ni escribir, y así permaneció hasta el día de su muerte. Era elocuente en sus palabras, a la vez que veraz y sincero hasta en el más mínimo detalle. Era completamente diferente de las personas entre las cuales nació. No mintió nunca, era leal y hablaba cortésmente, y no empleaba nunca lenguaje obsceno o injurioso. Tenía una personalidad y modales encantadores que cautivaban el corazón de los que le encontraban. En sus relaciones con sus semejantes era justo. Comerció durante años, pero no hizo jamás una sola transacción ilegal o indigna. Toda su comunidad lo llamaba Al-Amin, el sincero y digno de confianza. Nació y se educó en un pueblo que consideraba la embriaguez y el juego como virtudes, pero jamás bebió ni cayó en los juegos de azar. Su pueblo era brutal y sucio, pero él personificaba en sí mismo la cultura más sublime y la apariencia más refinada. Rodeado de gente cruel, tenía un corazón que desbordaba de ternura. Ayudaba a la viuda y al huérfano. Era hospitalario con los viajeros. No participaba en los combates entre tribus y era el primero en llamar a la reconciliación. A pesar de haber sido educado en un pueblo idólatra, sostenía que nada era digno de adoración salvo el único y verdadero Dios creador. No se inclinó ni ofreció jamás ofrendas a los ídolos. Durante su juventud, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue protegido por Allah y alejado del mal comportamiento de los paganos. Cuando creció y fue un hombre maduro, la gente comenzó a admirarlo por su buen carácter, modales y virtudes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siempre detestó la decadencia moral y la idolatría de su sociedad. La sociedad en la que vivió Muhammad. La sociedad en la que vivió Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no distaba mucho de nuestra sociedad actual, pues esos días las tinieblas eran allí aún más espesas que en cualquier parte. Los países vecinos, Persia, Bizancio, Egipto, eran más civilizados y desarrollados, pero Arabia no estaba de ningún modo influenciada por su cultura. Estaba aislada por vastos océanos de arena. Estaban impregnados de supersticiones y sus pensamientos y costumbres eran bárbaros y feroces, sus conceptos morales rudos y envilecidos. Era una zona sin gobierno. Cada tribu reclamaba el poder y se consideraba independiente. La vida, la propiedad y el honor estaban constantemente amenazados. Las diferentes tribus guerreaban entre sí. Tenían una vida ruda, costumbres bárbaras, que se complacían del adulterio, el juego y la bebida. El asesinato y la rapiña eran cosas cotidianas.
Se presentaban desnudos en público sin el menor pudor. Incluso las mujeres realizaban desnudas ciertos ritos en público. Por díscolas y estúpidas nociones de prestigio, enterraban vivas a sus hijas. Era una comunidad en la que se adoraban diferentes deidades, ángeles, genios, al sol, los planetas y las estrellas. Creían que ellos mediaban ante Allah, y por eso les rendían culto, les pedían intersección y creían que tenían poder sobre todos los asuntos. Las religiones de carácter politeísta abundaban y también coexistían entre ellas el judaísmo y el cristianismo. Practicaban la usura, solicitando interés junto al pago del préstamo. Llegaba a ser tan cruel y duro para los deudores que los empobrecía más cada año. Se convirtió en una práctica tan normal que no se diferenciaba del comercio, del mismo modo que sucede en nuestros días. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el profeta. Muhammad recibió su primera revelación a través del ángel Gabriel, cuando tenía 40 años. Las revelaciones continuaron durante 23 años y quedaron registradas en el Corán hasta nuestros días. Antes de recibir su confirmación como profeta, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía sueños que al día siguiente sucedían realmente. Cuando le preguntaban por estas señales, hablaba de visiones verdaderas y decía que eran tan claras como el despuntar del alba. Por ellas fue que la soledad se hizo tan querida y realizaba retiros espirituales en una cueva en el monte Hira, en las afueras de la Meca. Esta era una práctica común entre los descendientes del profeta Ismael alayhi salam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se llevaba provisiones y consagraba cierto número de noches a la adoración de Allah. Luego volvía con su familia y en ocasiones, a su regreso, recogía más provisiones y se marchaba nuevamente a la montaña. Durante uno de esos años, mientras se acercaba a la montaña, oía claramente las palabras: «La paz sea contigo, oh mensajero de Allah». Y se volvía para mirar quién hablaba, pero no encontraba a nadie a la vista. Y era como si las palabras hubiesen salido de un árbol o una piedra. Cierto día, en que se encontraba de retiro, sucedió algo inesperado y sorprendente. Durante una de las noches del mes lunar de Ramadán, en su 40º año de vida, mientras estaba solo en la cueva, apareció un ángel en forma humana. Le dijo: «Recita». Y él contestó: «No soy un recitador». Luego nos contaría sobre lo sucedido. El ángel me agarró y me oprimió con su brazo, y cuando había llegado al límite de mi resistencia me soltó y dijo: «Recita». Y le dije otra vez: «No soy un recitador». Entonces por tercera vez me oprimió como antes, luego me soltó y dijo: «Recita en el nombre de tu Señor, el que ha creado todo, ha creado al hombre de un coágulo. Recita, tu Señor es el más generoso, Él que ha enseñado con el cálamo, ha enseñado al hombre lo que éste no sabía». Corán, capítulo 96, aleyas del 1 al 5. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recitó estas palabras después del ángel, que entonces lo abandonó, y él comentó: «Fue como si las palabras hubieran sido escritas en mi corazón». Pero temió que esto pudiera significar que se había convertido en un poeta inspirado por los genios o un poseso. Entonces abandonó la cueva y cuando había recorrido la mitad de la ladera de la montaña, escuchó una voz por encima de él que decía: «Oh Muhammad, tú eres el mensajero de Allah y yo soy el ángel Jibril». Levantó los ojos hacia el cielo y allí estaba su visitante, todavía reconocible, pero ahora claramente como un ángel, llenando todo el horizonte, y de nuevo dijo: «Oh Muhammad, tú eres el mensajero de Allah y yo soy Jibril». Rápidamente, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue a ver a su esposa, quien lo reconfortó y le dijo: «Juro por Allah, Él nunca te abandonaría, porque cuidas a tus parientes, ayudas al necesitado, eres caritativo con los pobres y generoso con los invitados. Oh mensajero de Allah, yo creo en ti». Fue una mujer la primera en creer. Luego lo hizo su amigo Abu Bakr y más tarde, siendo aún un niño, Ali ibn Abi Talib, su primo. Dos etapas claramente distintas. En la Meca. Permaneció en la Meca 13 años enseñando el monoteísmo puro, guiando a su gente, hablándoles de la unicidad de Allah, de los signos de la existencia de Allah,
del paraíso y del infierno y del día del juicio final. Tan pronto empezó a recitarse el Corán y a predicarse la verdad que Allah le había revelado, él y su pequeño grupo de seguidores sufrieron las persecuciones de los incrédulos y los politeístas. Toda esta hostilidad se debía únicamente al hecho de que invitaba a la adoración de una única deidad y de llevar una vida de rectitud, piedad y bondad. Predicando contra la idolatría, denunciaba sus inconsistencias, ponía en duda la autoridad de quienes vivían usufructuando la devoción idólatra. Negaba las distinciones, los conceptos de superioridad entre los seres humanos, condenaba los perjuicios de clanes y razas, proponía cambiar la estructura completa de la sociedad. Muchos de sus coterráneos rechazaban todo esto, argumentando que los principios de su misión eran contrarios a sus tradiciones ancestrales y le exigieron renunciar. Esta persecución se hizo tan feroz que en el año 622 Allah les dio la orden de emigrar. Viajaron hacia la ciudad de Medina, a unos 400 kilómetros al norte de la Meca. Este suceso marca el comienzo del calendario musulmán. Es lo que se denomina la Égira, o Hijra en árabe. En Medina. Allí, el profeta y sus seguidores encontraron en la gente de Medina a personas que abrieron sus corazones y ofrecieron su colaboración y solidaridad en la difusión del Islam. Fue entonces que Allah les concedió iniciar la primera comunidad de musulmanes, que regían sus asuntos acordes a las enseñanzas de la revelación, comprometidos, sosegados y en paz. Pasaron 10 años, la gente se instruyó y los corazones crecían aferrados a Allah. También el número de musulmanes crecía en todas las latitudes de Arabia y más allá. Después de estos años, Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus seguidores pudieron regresar a la Meca, triunfantes, donde perdonaron a sus enemigos y perseguidores. Antes de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam muriera a la edad de 63 años, la mayor parte de la península arábiga se había convertido al Islam y en el transcurso de un siglo después de su muerte, el Islam se había esparcido hasta España en el occidente y tan lejos como China en el este. Entre las razones de la rápida y pacífica expansión del Islam estaban la verdad y la claridad de sus doctrinas. El Islam llama a la fe en un solo Dios, que es el único que merece adoración. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el ejemplo perfecto de un ser humano honesto, justo, misericordioso, compasivo, veraz, confiable y valiente. Estaba muy lejos de cualquier característica maligna y luchó solamente por la causa de Allah y su recompensa en la otra vida. Más aún, era muy consciente y temeroso de Allah en todas sus acciones y tratos. El profeta de la misericordia. Desde lo sublime a lo terrenal, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó cómo obtener el mayor beneficio de nuestras vidas. Una persona tan honesta que sus más severos enemigos, aquellos que lucharon contra él y conspiraron para matarlo, coincidían en que no era mentiroso ni embustero. Le tenían un gran respeto, pero por intereses creados y orgullos no siguieron su guía. Le ofrecieron ser su rey, le prometieron incontables riquezas para que dejase de predicar su mensaje y les permitiera seguir como líderes de aquella sociedad corrupta y opresiva. Su negativa de pactar con la mentira, abandonando beneficios mundanos, es solo uno de los innumerables ejemplos que nos ha dejado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó a los que estaban presentes con él en el último peregrinaje que le comunicaran sus mensajes a los ausentes, porque estos podrían, quizás, comprenderlo mejor que los presentes. Dice el Corán sobre él, lo que podremos interpretar en español: realmente en el mensajero tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allah y en el último día y recuerde mucho a Allah. Corán, capítulo 33, versículo 21. Misericordia para el universo. Allah dice en el Corán lo que podemos interpretar en español: y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. Corán, capítulo 21, versículo 107. Al finalizar el siglo VI de la era cristiana, el mundo estaba pasando por un periodo de oscuridad.
Si los historiadores no han podido conservar la historia confusa del pasado pagano, no deben ser culpados, ya que la precariedad de los medios de comunicación existentes por aquel entonces no les permitió capturar en palabras la terrible situación del mundo en aquellos momentos. La realidad era aterradora: ignorancia, corrupción moral, idolatría, depravación, decadencia, falta de equidad y explotación del pobre. Sería difícil expresar en pocas palabras las condiciones espantosas a través de la cual la humanidad pasaba por esos días. No era el mero problema que confortaba una zona o una nación, sino que esta realidad golpeaba a toda la humanidad en su conjunto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, ilustrando esta realidad: la misión que me ha sido encomendada se asemeja al ejemplo de un hombre que enciende un fuego, y cuando éste ilumina el ambiente, los insectos comienzan a arrojarse dentro de él. De igual manera, vosotros saltáis dentro de él, y yo me encuentro tomándolos de la cintura para intentar evitar que caigáis en el fuego eterno. Todo intento de mejoras sociales, desarrollos educativos e intelectuales serían solo posibles luego de que el hombre haya vuelto a un estado de normalidad, de salud mental y espiritual. No existe la menor duda que el mayor favor que los profetas alayhimus salam han hecho a la humanidad fue mostrarles el camino de rectitud y el monoteísmo. Ningún avance y desarrollo serio y consecuente podría haber sido posible sin el aporte de los profetas enviados por Allah. Pero tan ingrato es el ser humano que en nuestros días se ha anunciado con grandes trompetas que los profetas de Allah pertenecen al pasado y que la humanidad ya no los necesita. De esta manera, el hombre ha dado evidencia otra vez de su ingratitud a aquellos a quienes más debe. Cuando las civilizaciones alcanzan un nivel de desarrollo, cierran sus ojos y oídos a la ética. El hombre olvida todo excepto su necesidad de satisfacer sus deseos, reemplazando su corazón con un ego narciso y feroz. Durante la era de la cual estamos hablando, la era del paganismo, la humanidad en su totalidad se había convertido en algo tan depravado, tan descorazonado y cruel, que encontró placer en el sufrimiento del hombre. El circo romano, donde gladiadores y bestias se debatían en combate, es un ejemplo de esto. La bestialidad controlaba al ser humano, la autodestrucción dominaba el escenario, pero Allah, el más compasivo y misericordioso, tenía otro plan para la humanidad. Por eso envió al último de los profetas. La existencia del mundo cambió con la llegada del profeta del Islam. En primer lugar, cambió la violencia por la cooperación y la ayuda al prójimo, dándole un nuevo ideal, un nuevo entusiasmo, una nueva edad de cultura y civilización, artes y aprendizaje, desarrollo material y progreso espiritual fueron el resultado inmediato de su aparición. El primer y más importante servicio que brindó a la humanidad fue el establecimiento de la fe en el monoteísmo de Allah. Ningún otro credo más revolucionario, más viviente y más beneficioso podría habérsele dado a la humanidad. El ser humano hasta entonces se mostraba orgulloso, presuntuoso y jactancioso de sus propias creaciones, como la filosofía, la poesía y las diferentes formas de gobierno. Era un orgullo dominar otras naciones, pero en contraposición inclinaba su cabeza ante objetos animados, sin vida, cosas de su propia creación, abrazando creencias crédulas y temores irracionales a demonios y diablos. Pasaba su vida con temor a lo desconocido, que le producía confusión, cobardía, incertidumbre e indecisión. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al quitar al ser humano el temor a todo excepto a Allah, convirtió al hombre en una persona con confianza, valentía, racionalidad y decisión. Este nuevo descubrimiento significó un mundo de cambios para el hombre, porque le permitió liberarse de los grilletes de creencias supersticiosas, miedos irracionales, dudas y confusión. Podía ahora ver la unicidad de la causa en la multiplicidad de los fenómenos. Comprendió su posición en el esquema de la creación, encontrando su valor y dignidad. El segundo gran favor concedido por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los seres humanos fue el concepto de igualdad y hermandad de toda la humanidad. El mundo, antes de su llegada, se encontraba dividido en múltiples castas, credos, tribus y naciones.
Jamás el mundo había oído un mensaje tan revolucionario de igualdad universal como el mensaje del